Muy buenas tardes. Con mucho entusiasmo le damos la más cordial bienvenida al tercer día del foro La Semana de la Economía Verde, Oportunidades para Desarrollo del Paraguay. Este año hemos visto que las fronteras de los países no han sido obstáculos para el avance del COVID. Este virus se ha propagado muy rápidamente por todos los países sin importar las vallas que existen entre las naciones, las ciudades, los vecindarios, las familias. Y así también hemos sido testigos de que testigos de las fuerzas de las ideas que por medio de estas plataformas virtuales se han desplazado con una fuerza mucho más importante. Y en este encuentro de la Semana de la Economía Verde, pretendemos que nos podamos contagiar de nuevas ideas, de ideas transformadoras, de ideas inspiradoras basadas en la investigación, en la experiencia de distintos países, en ideas que puedan capitalizar las grandes oportunidades que existen. El día de hoy nos reúne para hablar sobre la economía verde y podríamos decir que en Paraguay ya somos campeones de energía verde y por lo tanto no tendríamos mucho espacio para hablar de eso. Pero quizás esa concepción se debe a que a Itaipú lo tenemos como un gran árbol y ese gran árbol nos impide ver el bosque de oportunidades, el inmenso potencial de nueva generación de energía que tiene nuestro país. Quizás ese gran árbol nos impida ver dimensionar todas esas oportunidades que existen y de construir una nueva era de crecimiento con nuevos tipos de inversiones en todo el abanico de oportunidades que implica las energías verdes. La intención de este encuentro es tener una visión muy amplia, que esa visión sea integradora y que nos permita de acá a poco sentarnos con todas estas nuevas ideas y dibujar y trazar juntos un país con más oportunidades, con un crecimiento, con una economía sustentable, con equidad, y que sea esta economía verde la nueva fuerza de transformación de nuestra sociedad. Con estas palabras me gustaría también tener la visión de Matilde Bordón, unas palabras introductorias. Ya es representante residente del Banco Mundial en el Paraguay. Matilde. Muchas gracias, presidente. Un gusto para el Banco Mundial poder ser parte de esta conversación tan importante y tan inédita que se está dando esta semana en Paraguay, donde tanto quienes son responsables de llevar a cabo las políticas públicas del país, junto con expertos y miembros del sector privado y de la academia, del sector de la sociedad civil, a pensar en las distintas dimensiones que tiene avanzar en una economía verde más sostenible y más inclusiva. Comenzamos el lunes de esta semana y esta conversación llevará toda la semana, y hoy nos reúne un tema clave para Paraguay, que es el tema de la energía. Como decía el presidente del Banco Central, cómo pensar en las distintas dimensiones que tiene la energía y cómo esta crisis actual relacionada con el cambio climático y en este contexto de este año, la crisis de la pandemia, nos lleva a poner en la agenda aún más que antes la importancia de desarrollar economías resilientes a futuras crisis, tanto climáticas
como de pandemias y de shocks internacionales. Por eso, el día de hoy, al cual llamamos Energía Verde, fuerza para potenciar el futuro, va a ser clave para repensar esta economía sostenible y verde hacia adelante. Y bueno, tengo el placer de presentar a quienes van a ser los moderadores de la sesión de hoy, al señor Carlos Saldívar, viceministro de Minas y Energías del Paraguay, a James Spalding, muy conocido en Paraguay y actual director del proyecto de evaluación y planificación del sector energético de Paraguay, que estarán moderando una sesión que creemos de primer nivel con expertos de Paraguay, de la región y a nivel global, que nos van a ayudar un poco en hacer estas preguntas y identificar un poco los desafíos hacia adelante. Con esto agradecerles a todos los que nos están acompañando en el día de hoy, en la audiencia, y darle la palabra al señor Saldívar y a James Spalding. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco y felicito a los organizadores de este evento llamado Semana de la Economía Verde, como lo acaba de mencionar la presidenta regional del Banco Mundial, y nos honran al formar parte de este panel. En este caso estamos con el querido compañero, amigo y luchador del sector de energía, conocedor, el doctor James Spalding. Todos conocemos la matriz energética del país. Sabemos que en cuanto a la oferta, destaca en su totalidad la producción de fuentes renovables, distribuidas en hidroenergía y biomasa sólida. Respecto a la demanda, en cambio, prevalecen la biomasa y los hidrocarburos, mientras que a la electricidad, que es de origen renovable, limpia, le corresponde un modesto 16%. La diversificación de la matriz energética, impulsando la electrificación de sectores como el transporte y la industria, se configuran como los grandes desafíos que obviamente no podrá ser alcanzada en corto plazo. En este sentido, queridos panelistas, planteamos una transición energética, un cambio en la matriz energética paraguaya, buscando fomentar las fuentes energéticas renovables y producidas en el territorio nacional. En el panel del día de hoy tenemos expositores con amplia experiencia en estos temas y espero nos puedan ayudar a entender mejor los pasos que se fueron dando en el mundo y en sus países para la mayor incorporación de las energías alternativas, la eficiencia energética y cómo lograron una institucionalidad fuerte para la aplicación de las políticas del sector energético. Ahora le cedo la palabra brevemente también al doctor Spalding para hacer unos comentarios sobre este hermoso panel. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor viceministro, por sus palabras. Al presidente del Banco Central, mis felicitaciones también a través suyo al ministro de Hacienda por haber organizado este evento tan importante para nuestro país, como es la Semana de la Economía Verde, oportunidad de desarrollo para el Paraguay. Como siempre, el Banco Mundial está ahí codo a codo, acompañando estos proyectos visionarios y necesarios que tiene nuestro país. Como ha mencionado el viceministro, hoy tenemos un panel que no dudamos será de alto nivel, de profunda reflexión y también de oportunidades para poder conversar en mayor detalle sobre la política energética del Paraguay. En ese sentido, hago mías las palabras del viceministro, el tema del biomasa, la matriz energética. Cuando hablamos de este panel, estamos hablando del futuro, según el título, la economía, la energía verde para el futuro, pero también tenemos desafíos en el presente. Paraguay requiere una inversión muy importante en su sector energético. La ANDE estima más de 7.000 millones de dólares en un plazo de 10 años. La biomasa, a pesar de tener 3 hidroeléctricas, entre ellas la Itaipú, la de segunda hidroeléctrica de mayor capacidad instalada del mundo. Pero también sabemos, todos los que analizamos las proyecciones, y como lo ha dicho el presidente del Banco Central,
Esta energía limpia y renovable que tenemos de las hidroeléctricas tiene también su techo, y se estima que para antes del 2040 Paraguay estará utilizando toda la energía disponible. Inclusive se habla del 2035. Y para cualquier conocedor de la planificación del sector eléctrico, 15 años es un abrir y cerrar de ojos, y por eso es fundamental aprovechar la experiencia de los panelistas, expertos internacionales, quienes también estuvieron manejando la política energética y la transición hacia la economía verde en sus propios países. Finalizo diciendo que sin energía no hay desarrollo. Entonces realmente este panel es fundamental si vamos a ir pensando en el bienestar de nuestro país, en el futuro del desarrollo sostenible para nuestro país, y también estas oportunidades que nos da a través de la OLADE y otras entidades del Banco Mundial. Ya iniciaron estudios sobre la integración regional del sector eléctrico. Muchísimas gracias, y con eso le cedo nuevamente la palabra al viceministro de Minas y Energía. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ya empezamos inmediatamente entonces con la presentación del primer panelista, que es el señor Alfonso Blanco. Él es de nacionalidad uruguaya, es secretario de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, es especialista en energía, con énfasis en temas regulatorios, política energética, formulación y evaluación de proyectos, desarrollo de negocios y modelos de financiamiento. Por favor, el señor Alfonso Blanco, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Realmente es un gusto para mí estar en estas jornadas promovidas por el Banco Central de Paraguay. Muchas gracias a la invitación del Banco Central de Paraguay. Un saludo a sus autoridades. También un saludo desde OLADE, a las autoridades del Banco Mundial en Paraguay, y a todo el equipo del Banco Mundial que de alguna forma ha llevado adelante y acompañado esta iniciativa y nos ha invitado en este ámbito. Un especial saludo al señor viceministro de Energía y Minas de Paraguay, con quien hemos trabajado de forma muy cercana desde OLADE, y realmente el trabajo conjunto entre OLADE y Paraguay ha estado muy cercano y muy activo durante su gestión, así que también felicitarlo por los grandes logros que el sector energético ha tenido en los últimos tiempos. Realmente quería iniciar esta charla, más allá de los agradecimientos, felicitando al Banco Central de Paraguay por esta iniciativa. Con esto me hace acordar en el año 2005, y muchos de quienes estuvieron detrás de esta coordinación lo recordarán. En el 2005, con un proyecto del Banco Mundial, le dimos inicio al programa de eficiencia energética de Uruguay, con respaldo del Banco Mundial, y lo hicimos en las jornadas de economía del Banco Central de Uruguay. Y realmente, ¿por qué habíamos elegido esa instancia para socializar y generar el cambio? Porque realmente es un ámbito muy fértil para discutir este tipo de temas, y desde OLADE celebramos este tipo de iniciativas. Mi presentación se va a basar fundamentalmente en cuál es el escenario a nivel de América Latina y el Caribe del sector energía, y cuáles son las oportunidades que hay para América Latina y el Caribe en torno a las transiciones energéticas, un componente fundamental para construir economías verdes. Por lo tanto, no sé si se ve la presentación. Antes que nada voy a hacer un poco de publicidad de OLADE. OLADE es el organismo internacional que nuclea a todos los ministerios de energía de América Latina y el Caribe, operativo desde 1973 como organismo internacional para sustentar al sector energía y el apoyo del sector de energía de toda América Latina y el Caribe.
En este tiempo hemos generado cierta información muy útil para abordar los temas del efecto de la pandemia en el sector energético, así que esa información también la ponemos a disposición para que quien esté interesado pueda acceder a la misma, y también hemos publicado recientemente el Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2020, que es base de lo que voy a estar presentando y que es toda la información energética de América Latina y el Caribe generada por los organismos oficiales y procesada por OLADE. Así que también destacar que estamos trabajando con el gobierno de Paraguay para la implementación de lo que es el sistema de información energética de Paraguay bajo una plataforma estándar que ya está operativa en Brasil, que es generada por OLADE, y Paraguay es uno de los países en los cuales estamos trabajando en ello y que también entendemos es una herramienta fundamental. La toma de decisiones tiene que estar basada en información confiable, en información transparente y en información de la evolución del sector. Por lo tanto, esto es algo que estamos trabajando con Paraguay. Y siempre me gusta iniciar el diálogo respecto al sector energético de América Latina y el Caribe con este tipo de gráfico. ¿Por qué? Porque esto representa lo que es el sector energía de nuestra región. Este gráfico, que parece un poco extraño, es bastante sencillo de leer. Sobre un lado tenemos la energía tal cual está brindada por la naturaleza, lo que nosotros denominamos energía primaria, y después tenemos los distintos sectores de consumo. Y en el medio tenemos todas las transformaciones que se producen para llegar con la energía a los distintos sectores de consumo. Y esta es la foto con base 2019 del sector energía de América Latina y el Caribe. El petróleo en nuestra región representa en el entorno del 30%. Si le sumamos el gas natural, que está por encima del 33%, y el carbón mineral, estamos hablando de un 69% aproximadamente de fósiles como fuentes de energía primaria dentro de la matriz energética de América Latina y el Caribe. Pero ¿qué es lo que está dentro del ADN de la matriz energética de América Latina y el Caribe? Primero, que somos la región del planeta que tiene mayor participación de energías renovables en la matriz energética primaria. Y eso se da por una muy alta participación de la hidroenergía, y los casos como Paraguay son casos emblemáticos desde el punto del desarrollo que ha tenido la hidroenergía históricamente en América Latina y el Caribe. Otro elemento que marca la alta renovabilidad de la región es la alta utilización de la biomasa como fuente de energía primaria. Entonces eso es parte del ADN de la matriz energética de toda América Latina y el Caribe agregada. Otro elemento es que el carbón como fuente de energía primaria en América Latina tiene porcentualmente una participación muy inferior a lo que tiene el carbón en el resto del mundo. Tenemos que tener presente algo: mientras el resto del mundo tiene una participación de energías renovables a nivel de energía primaria del 11% aproximadamente, en América Latina y el Caribe estamos hablando del entorno del 27-28%. Y eso es un diferencial muy importante para toda nuestra región. ¿Cómo se consume esa energía? Aproximadamente un 38% se va en transporte, un 29% se va en industrial, y el sector residencial representa un 16%. Y a lo largo de todos los sectores, los distintos energéticos se consumen de forma diferencial, siendo el transporte el que consume la mayor parte de lo que es derivados del petróleo. Pero esto no es lo mismo para toda la región. Esto tiene cambios muy fuertes, y si ustedes ven lo que es el Sankey, lo que es este diagrama para Paraguay, es completamente distinto.
¿Por qué? Porque Paraguay no tiene, por ejemplo, importación de petróleo crudo. Todo lo que son combustibles en gran parte viene de derivados ya refinados, y por lo tanto los refinados son los que entran ya en la cadena y sin la etapa de refinación. La hidroenergía, representando como fuente de energía primaria un 53% de la matriz de energía primaria. Y otra muy fuerte participación de lo que es la biomasa como otras fuentes de energía. Y tenemos que destacar algo: la energía a partir de biomasa en Paraguay tiene un componente muy importante en lo que refiere a las mezclas de biocombustibles, que es algo que tenemos que destacar de lo que ha sido el desarrollo del sector energético de Paraguay, que ustedes ahí lo pueden ver con la flecha violeta que entra dentro de las mezclas de combustibles que finalmente se traducen en combustibles de transporte. Pero también a lo largo de toda la subregión es completamente distinto. Ustedes ven la matriz de Centroamérica, es diferente también. No hay importación de petróleo crudo, fundamentalmente hay una importación de derivados, pero la hidroenergía en Centroamérica también tiene una participación muy importante. Sin embargo, el rol que tiene el gas natural en Centroamérica aún es residual y es bastante bajo en comparación con lo que es el agregado de toda nuestra región. Vayamos al cono sur, a el Paraguay, Argentina, Uruguay, y como países unidos dentro de una misma subregión. Estamos hablando de una muy alta participación del gas natural como energía primaria, fundamentalmente por el alto desarrollo que tiene el gas natural en la matriz energética de Argentina, y eso condiciona lo que es la matriz de energía primaria. En el caso de Brasil, la hidroenergía marca gran parte de lo que es la matriz energética de Brasil, pero también el rol que tienen los biocombustibles dentro de la matriz energética brasileña, como mezclas a nivel de los combustibles para transporte, es un diferencial y es un elemento a destacar lo que es la matriz energética de Brasil. Por lo tanto, esto es lo que nosotros llamamos los grandes rasgos de la matriz energética de América Latina y el Caribe. Resaltar la matriz de energía primaria más verde del planeta, pero eso no se debe a la incorporación que se viene dando de energías renovables no convencionales, sino que se debe fundamentalmente a lo que es la historia de América Latina y el Caribe en su sector energético, en lo cual la hidroenergía y la biomasa tienen una participación muy, muy elevada. Sin embargo, la región está evolucionando de forma gradual en lo que es la incorporación de generación a partir de energías renovables no convencionales. Y acá lo que estamos hablando fundamentalmente es la incorporación de energía eólica, la incorporación de energía solar, fundamentalmente por la gran disponibilidad de recursos que tiene nuestra región. También tenemos que hablar del alto potencial que tiene América Latina y el Caribe en términos de geotermia, fundamentalmente en todo el cordón de cordillera, desde Centroamérica hasta América del Sur. Un elemento fundamental es que la capacidad instalada para generación eléctrica en América Latina y el Caribe es fuertemente hidro, representando un 45% aproximadamente de la capacidad instalada de nuestra región. La térmica no renovable, que en términos comparativos con el resto del mundo representa mucho más, en nuestra región es el 39,41%. Sin embargo, estamos cada vez más aumentando lo que es el porcentaje de participación, tanto de solar como de eólica. La eólica actualmente está a nivel de capacidad instalada, está representando un 6,5% y la solar un 3%, pero estos son valores que van en aumento en nuestra región. Y después vamos a hablar cómo es la evolución de la incorporación de las energías renovables no convencionales en nuestra región y cómo se ha dado esta evolución en nuestra región. Tenemos que tener presente también que en nuestra región lo que es la capacidad instalada se refleja bastante en lo que es
la generación eléctrica final, medida en gigavatios hora. Y en esos términos estamos hablando que la hidro representa un 45% de la generación eléctrica que se dio a nivel de energía en el año 2019. Vayamos al caso de Paraguay. Paraguay, la capacidad instalada en generación eléctrica es 100% renovable, proveniente de la hidro, o prácticamente 100% renovable. Juntamente, esta casi totalidad de la renovabilidad en la matriz de generación se comparte con Costa Rica, que está cerca del 100% también, y con Uruguay, que está bastante cercano al 100%. Sin embargo, son de los pocos casos paradigmáticos a nivel mundial que tienen una matriz de generación prácticamente en un 100% renovable. ¿Cómo se da la generación eléctrica por central en Uruguay? Itaipú representando la mayor generación y capacidad instalada, y es el mayor aporte al sistema eléctrico paraguayo, además de las exportaciones que se dan en tal sentido. Y acá quiero centrarme en un punto que para mí es crucial y un poco marca lo que se decía anteriormente, de cuál es la evolución y qué es lo esperable dentro del sector energético paraguayo. Primero, tenemos que ver que el aumento de la demanda de electricidad en Paraguay es consistente y se está dando a una tasa bastante elevada. Y por otro lado, estamos hablando de una oferta interna de electricidad que está prácticamente planchada. Por lo tanto, los excedentes de exportación que gradualmente está viendo Paraguay, y en la tendencia también se están dando, cada vez se van reduciendo más. Otro elemento que yo quiero destacar acá, y cuando estamos hablando de economía verde, es que en el caso paraguayo, puede estarse observando efectos a nivel de la vulnerabilidad al cambio climático de las centrales hidroeléctricas. Y esto no podemos decir que esté presente, pero es un elemento que posiblemente haya que estudiar en mayor profundidad para ver de alguna forma cómo el cambio climático puede estar afectando la producción de las distintas centrales hidroeléctricas en Paraguay. Un elemento clave también que yo quiero destacar es la gran evolución que ha tenido la electrificación y el acceso a las fuentes de energía moderna por parte de la población en América Latina y el Caribe. Cuando hace 20 años América Latina y el Caribe tenía 75 millones de personas sin acceso a la electricidad, hoy estamos por debajo de los 18 millones de personas. Y eso es un avance muy importante, que está sustentado en una fuertes políticas públicas para el acceso universal por parte de los gobiernos de nuestra región, lo cual Paraguay claramente ha tenido un avance sustancial en tal sentido, pero también una baja de costos a nivel de las distintas tecnologías para permitir el acceso a la electricidad de nuestra población. Y esos son elementos clave que han marcado de alguna forma el acceso universal a la electricidad por gran parte de nuestra población. Todavía nos queda la última milla en tal sentido, a lo que nosotros denominamos cómo llegar a esos 18 millones de personas que hoy no tienen acceso a la electricidad. Y esto se traduce en mejoras sustanciales en lo que es el sendero energético regional. El sendero energético lo definimos como, de alguna forma, la trayectoria que han tenido nuestras economías para mejorar a nivel de la intensidad energética, a nivel, una vez que nuestras economías van creciendo. Bueno, ¿cómo es el camino que el crecimiento económico se va traduciendo en un camino a nivel de la utilización de energía y la eficiencia en la cual nosotros estamos utilizando esa energía? Toda nuestra región ha transitado un camino de, primero, mejora a nivel de acceso, pero en segundo lugar, crecimiento de sus economías que están generalmente acompañadas también de una mejora
a nivel de la intensidad energética. Esa mejora no se da a los niveles que se ha dado en países OECD, y eso es un gran problema que también tiene nuestra región. Hay un potencial enorme para mejorar en términos de eficiencia energética en América Latina y el Caribe. Hay un potencial enorme también para aprovechar también energías renovables no convencionales, y tenemos que generar los ecosistemas necesarios para que se produzcan tanto las mejoras en eficiencia energética como una mayor incorporación de energías renovables no convencionales. Otro elemento que yo quería destacar acá y que quería presentar es, bueno, en Paraguay, ¿qué está pasando con los precios de la energía? Y de los precios de la electricidad fundamentalmente. Y acá, en un estudio que hicimos a nivel de OLADE, en lo cual generamos indicadores para los precios de la energía en todos los países de nuestra región, acá lo estamos comparando con lo que es el promedio por distintos tipos de consumo, lo que es el valor de precios que se observa en el mercado paraguayo respecto a lo que es la media a nivel de América Latina y el Caribe. Y acá hay un diferencial muy, muy importante, y posiblemente sea uno de los elementos que se deban considerar a nivel de mejora en términos de eficiencia energética, a nivel de también desempeño, que los costos de producción reflejen de alguna forma los precios que los consumidores pagan por esa energía. La evolución de la capacidad instalada por fuente y por su región en nuestra región. Estamos viendo en nuestra región una fuerte incorporación de energías renovables no convencionales, pero no se está dando en todos los países. Y esto está fundamentalmente condicionado por lo que es el ecosistema para albergar una mayor expansión de las energías renovables no convencionales. No todos los países de nuestra región tienen las condiciones necesarias para que el potencial existente en energías renovables no convencionales sea aprovechado, porque no se pueden desarrollar proyectos de energías renovables para que sean bancarizables, una gran cantidad de barreras que también lo estamos trabajando en el marco de algunos proyectos con alcance regional. Pero eso es una limitante que no permite de alguna forma el despegue sustancial en materia de energías renovables no convencionales. Y acá quiero destacar algo, que nuestra región está creciendo en demanda de energía a una tasa superior a lo que estamos incorporando en energías renovables no convencionales. Y eso es un potencial enorme para toda nuestra región. ¿Cómo será el consumo de energía en final a nivel de América Latina y el Caribe? Esto se los voy a dejar como una base, pero quiero entrar por temas de tiempo en algunos aspectos que para mí son más relevantes en el marco de esta presentación. ¿Cuál es la oferta de energía y de electricidad a nivel de América Latina y el Caribe por unidad de PIB a precios constantes? Y lo que estamos observando en la región es que algunos países y algunas subregiones están estancados a nivel del crecimiento de su oferta respecto al crecimiento de su economía. Y eso es algo que de alguna forma se tiene que ir trabajando. Sin embargo, hay algunas otras economías que están creciendo a nivel de oferta respecto al crecimiento de sus economías. Y eso es elementos que hay que tener en cuenta como indicadores cuando se trabaja en una política de largo plazo. También observar que los indicadores de renovabilidad y a nivel de nuestra región están bastante planchados, y era parte de lo que yo decía anteriormente. De partir de la región más renovable del planeta, nosotros no estamos mejorando sustancialmente como región este indicador. Y otro elemento fundamental es la alta participación de la dendroenergía, la participación de la biomasa dentro de lo que es la matriz energética regional. Otro elemento que quiero destacar como análisis en tal sentido es que nuestra región, con el cumplimiento con el desarrollo de lo que son fundamentalmente NDCs,
para nuestra región, con lo que se viene haciendo no es suficiente para cumplir los compromisos climáticos. Nuestra región tiene que incentivar lo que hace en temas de transición energética si quiere cumplir con los compromisos climáticos a nivel internacional, y hay análisis y estudios en los cuales nosotros desarrollamos uno en 2018 al respecto, que demuestran que con lo que está no es suficiente para el cumplimiento de los compromisos climáticos como región. Otro elemento que quiero hablar es el impacto que va a tener la pandemia en nuestra región, que creo que es un tema relevante, porque el sector energía se puede convertir en un elemento de dinamizador de nuestras economías, y en el marco de la pandemia vamos a estar observando enlentecimientos de la economía que van a repercutir a nivel de la demanda de energía y de la oferta de energía. Un tema sustancial que quiero destacar es que nuestra región va a tener una caída en el consumo final de energía del entorno del 8%, dado por un enlentecimiento, una desaceleración económica de toda nuestra región, que va a estar entre un -3 y un -15% del PIB, de acuerdo a las distintas estimaciones de organismos internacionales. Y si comparamos con el año 2019, vamos a tener un 8% de caída, y si lo comparamos con lo que era el business as usual, el escenario tendencial, vamos a tener un 10% de caída en la demanda de energía. Y esto se va a dar distinto a nivel de los distintos subsectores de consumo, y esto es algo que tenemos que tener presente. Los sectores que están siendo más fuertemente afectados son el comercial y servicios y el industrial y transporte. Y es algo que tenemos que tener presente. Y a nivel de oferta de consumo de energía, la electricidad ha sido el energético menos afectado en esta caída total a nivel de energía, pero tiene algunos elementos positivos, que las reducciones las emisiones de nuestra región van a caer en el entorno de un 11% respecto al 2019 y un 13% con respecto al 2020 para América Latina y el Caribe, según nuestras estimaciones. Algunos elementos que creo tienen que estar dentro de la agenda de futuro para nuestra región. Primero, digitalización del sector energético. Hay una gran oportunidad en términos de digitalización. Creo que son elementos que tienen que estar en la agenda futuro de cualquier país, y en esto creo que Paraguay tiene grandes oportunidades. Otro elemento fundamental, y en el caso paraguayo, cuando yo hablo de electromovilidad, por ejemplo, lo pongo en términos relativos. No es lo mismo la electromovilidad para Paraguay a la electromovilidad para un país que tiene una generación de un 80% de combustibles fósiles. No es el mismo abordaje. En el caso de Paraguay hay una tremenda oportunidad en términos de electromovilidad, y eso es algo que está en la agenda y que tiene que estar presente en la agenda de nuestra región. Otro elemento fundamental es el abordaje del rol que tiene la integración energética para fomentar las transiciones energéticas de América Latina y el Caribe. Hay una tremenda oportunidad en términos de integración. Nuestra región tiene que dinamizar los mercados energéticos y fundamentalmente los mercados eléctricos. Estamos en iniciativas en tal sentido, pero hay que hacer mucho más, y hay una gran oportunidad a nivel de complementariedad y el fomento de la integración. Y otro elemento que entiendo es fundamental para trabajar en los temas de transiciones energéticas es el trabajo sobre eficiencia energética, el trabajo claro y preciso en términos de eficiencia energética, y crear los ecosistemas necesarios para el desarrollo de las energías renovables, para acelerar y proyectar las transiciones energéticas en América Latina y el Caribe. Bueno, muchas gracias, espero haberme mantenido dentro del tiempo, y estoy a total disposición. Nuevamente, muy agradecido, y felicitar esta iniciativa. Muchísimas gracias, doctor Alfonso, querido amigo Alfonso, ¿verdad? Rápidamente pasaremos a la segunda panelista, y una vez que terminado la presentación de los 4 panelistas, empezaremos con la ronda de preguntas. Creo que va a ser un sistema mucho más ágil. Veo que el querido amigo Alfonso tiene todavía intacta el poder de síntesis. Le felicito por eso y le agradezco. ¿Sí? Ahora estará con nosotros un orgullo para Paraguay, que es Cecilia Llamosas. Ella es investigadora del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos, llamado GISE,
que arduamente está trabajando en conjunto con el Viceministerio de Minas y Energía en varios proyectos. Nos brinda una asesoría de consultoría casi semipermanente. Ella es candidata a PhD en política energética en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Por favor, Cecilia, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, viceministro, por la introducción y realmente muy interesante escuchar la ponencia del doctor Blanco recién. Y bueno, ya los puntos principales acerca del tema los han mencionado también tanto el viceministro como el doctor Spalding. Bueno, hoy me toca el primer desafío grande de presentar, es hablar de la energía en Paraguay en 10 minutos. Por suerte ya tengo parte de la tarea hecha, entonces voy a tratar de concentrarme un poco en los desafíos que hoy quiero presentar, que si bien también son muchos, tengo dos en concreto que quisiera compartir con ustedes. La presentación la tengo en dos preguntas, buscando profundizar por un lado lo que ya se mencionó recientemente y también tratar de poner en un panorama bastante sencillo y simple para responder a esta pregunta de qué tan verde es el sector energético en Paraguay hoy. Y la segunda pregunta que sería, ¿qué desafíos concretos enfrenta el sector energético en el futuro, de cara al futuro? Y presentar dos desafíos urgentes. Bueno, en primer lugar, para esta pregunta de qué tan verde es el sector energético en Paraguay, como ya habíamos visto, digamos, tenemos, lo que les quiero presentar son 6 hechos, básicamente, 6 hechos concretos, algunos de los cuales ya lo escuchamos, ¿verdad? Primero es que nuestra matriz de producción, como bien se había dicho, está dominada por la hidroenergía y las biomasas, y en Paraguay no hay producción de hidrocarburos, en contraste con la situación a nivel mundial que ya se había mencionado, donde estos dominan ampliamente el mix de producción, ¿verdad? Lo segundo es que la producción de electricidad en Paraguay está basada netamente, como bien se dijo, en fuentes alternativas, es decir, en hidroelectricidad en realidad, y eso también es un diferencial, ya que prácticamente el 66% de la energía eléctrica en el mundo se genera a partir de fuentes de combustibles fósiles. Lo tercero es que a pesar de esto, hay predominio de hidrocarburos cuando miramos la materia energética nacional, primordialmente explicado por el uso de combustibles de transporte. Y además de los hidrocarburos también tenemos un predominio de lo que son las biomasas, es decir, del carbón, la leña y de residuos vegetales. Esto principalmente en lo que hace al consumo residencial e industrial. En cuarto lugar, lo que tenemos es que si bien somos el tercer mayor exportador de energía eléctrica en el mundo, según los últimos datos, usamos muy poca de esa energía eléctrica, prácticamente menos del 20%, y el uso principal que tenemos de esa energía en el Paraguay no es un uso productivo, no es un uso que genera valor, genera empleos directamente, sino que es prioritariamente consultivo, es decir, está, digamos que centrado en lo que sería el uso de confort térmico, el uso de calentamiento de agua. Entonces es una energía eléctrica muy valiosa que la utilizamos primordialmente para uso residencial y comercial. El quinto hecho es que históricamente nuestra oferta ha superado las necesidades que tenemos. Esto ya se da desde los años 80. Y a partir de este excedente de energía eléctrica que nos corresponde en las centrales binacionales, esto nos ha convertido en exportadores netos. Como había mencionado, somos el tercer mayor exportador luego de Canadá y Alemania. Ahora, el sexto punto, que es el más crítico quizá, es que si bien nos enfrentamos a esta abundancia histórica y estamos bien acostumbrados a esta bonanza de energía verde, ¿verdad? Esta abundancia actual no es eterna. Y de hecho hay numerosos estudios que dan cuenta de que se requiere invertir en generación con urgencia en el corto y mediano plazo para evitar crisis por déficit de potencia. Es decir, para el año 2026 se prevé que tienen que haber inversión en el orden de 2.2 mil millones de dólares en generación para no entrar en situaciones de crisis o déficit de potencia. Ahora, esta situación o estos 5 hechos, si se quiere, nos toman ante la realidad de que sí, efectivamente Paraguay, cuando se le ve en el contexto regional o en el contexto global, definitivamente tiene componentes verdes, podemos decir, energéticos, ¿verdad? Pero también tenemos importantes desafíos, como habían mencionado, actuales y futuros, para asegurar que esta bonanza de energía verde se mantenga en el tiempo, y por otro lado, para aprovechar estos recursos autóctonos y renovables y limpios que tenemos en el Paraguay. Entonces lo que quiero reflexionar con ustedes son 2 desafíos, o un doble desafío para un futuro verde en Paraguay. Por un lado, usar más y mejor nuestros recursos renovables y sustentables a través de una transición de la demanda, y hoy voy a hablar de la movilidad eléctrica,
Y lo segundo sería asegurar que sigamos teniendo esta oferta, contando con estos recursos, y la necesidad de fomentar con urgencia entonces la inversión en energías renovables. Con respecto al primer desafío, es difícil, como habíamos escuchado recién, no pensar en la movilidad sustentable como clave para enverdecer el sector energético, ¿verdad? Siendo que primero el sector transporte en Paraguay es el sector con mayor consumo en términos de energía final, y es responsable por gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminación del aire, ¿no? Al mismo tiempo, somos importadores netos de combustible. Según los últimos registros, importamos por un valor de 1.4 mil millones de dólares en términos de combustible. Y esto en un escenario donde tenemos realmente una abundancia de energía eléctrica y, sobre todo, un potencial de producción de hidrógeno verde. Esto acoplado con un contexto mundial donde hay que decir las tecnologías están alcanzando un grado de madurez interesante, tanto en lo que es movilidad eléctrica como el uso de hidrógeno para el transporte. Entonces nos encontramos ante una coyuntura que nos encuentra, digamos que bien preparados si sabemos aprovechar esta oportunidad. Ahora, ¿cuál es la situación en Paraguay actualmente? Nosotros tenemos una flota de cerca de 2,5 millones de vehículos circulando en el Paraguay, de los cuales, digamos, 500 únicamente son la flota eléctrica total, según los datos relevados. Y esto realmente no es muy alentador si pensamos en las metas que tenemos como país de reducir en un 20% el uso de combustibles fósiles en un horizonte 2030. Esto es porque, sacando unos cálculos tendenciales, vemos que de mantenerse como está actualmente los incentivos, la cantidad de vehículos en las calles no superaría los 2.000 para el año 2030, mientras que lo necesario es sacar 70 veces ese número de vehículos. Y esto, digamos, lo que nos llevó a nosotros en la universidad y colaborando con el gobierno nacional, es a realizar una serie de simulaciones donde lo que entendemos es que las medidas de política energética que ya están en los instrumentos, por ejemplo, la conversión gradual de la flota pública de vehículos, puede llevar a través de la familiaridad, es decir, la exposición de la población a los vehículos eléctricos, a aumentar la curva, a aumentar el punto a adelantar el punto de inflexión, es decir, que cada vez más gente se anime a comprar más autos eléctricos. Y con esta medida concreta que sería hacer la conversión paulatina de la flota pública, conseguiríamos adelantar 30 años la transición. Es decir, que la gente se anime más rápido a comprar más vehículos. Esto en combinación con mejores incentivos, ya que existen incentivos a la importación de vehículos desde el año 2012, son las únicas formas de disparar esta realidad de la movilidad eléctrica en el Paraguay. Y en ese sentido, con respecto a lo que ya se hizo, tenemos actualmente en Paraguay 2 instrumentos sumamente importantes y una iniciativa legislativa. Por un lado, la Agenda Estratégica de Movilidad Eléctrica, que se hizo en conjunto con actores de 41 instituciones diferentes, y una guía o una hoja de ruta para la estandarización de movilidad eléctrica, que creemos nosotros en la universidad tiene que ser utilizado como insumo para estos nuevos proyectos que están en estudio actualmente en el Senado. El segundo desafío tiene que ver mucho con la ampliamente reconocida necesidad de fomentar las fuentes renovables producidas dentro del territorio nacional frente al predominio actual de los energéticos importados. Como mencionaban recién, nosotros por muchas décadas estuvimos obnubilados por la abundancia de Itaipú, de Yacyretá y de las hidroeléctricas. Sin embargo, sabemos que tenemos un gran potencial, sobre todo potencial eléctrico fotovoltaico, y esto se debe reflejar en las prioridades de inversión, ya que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Por darles un ejemplo, en el plan maestro de la ANDE en vigencia, ya que ahora está en revisión el próximo, las inversiones previstas con componentes de solar fotovoltaico, digamos, no alcanzan el 5% del total, por ejemplo, de las inversiones previstas en pequeñas centrales hidroeléctricas. Y esto, cabe resaltar, aún no ha conseguido tener financiamiento. Es decir, se planificó, digamos, de una manera donde hoy en día se puede planificar para arriba, y además de eso se puede ejecutar también para arriba, de manera a encontrarnos con este desafío bien preparados. Y la energía renovable sería una solución en primer lugar al primer riesgo grande que tenemos, que es la bajísima diversificación del sector eléctrico, es 0%. Hoy en día dependemos enteramente de las hidroeléctricas, lo cual en sí mismo ya es un desafío. Y lo segundo es que, si bien el acceso a la red pública en Paraguay es prácticamente universal, existen numerosos compatriotas en poblaciones aisladas, principalmente en el Chaco, que casualmente es donde hay los mayores potenciales, que aún no tienen acceso a la energía eléctrica,
y donde la extensión de esas líneas del sistema interconectado sería extremadamente costoso. Para abordar esta problemática existe actualmente en la Agenda Sustentable de Energía Sustentable que se publicó recientemente, existe una prioridad muy concreta, que es la que nosotros estamos acompañando en la academia y creemos que es el paso fundamental, que es la promulgación de una nueva ley de generación independiente y transporte independiente de energía, ya que la que está vigente el año 2006 no ha logrado producir los resultados esperados, no se ha aprobado ningún proyecto por esa ley, y su reglamentación, ¿verdad? Tenemos entonces que, bueno, con estos dos desafíos que brevemente quería presentar, si bien tenemos otros muchos desafíos, es un doble desafío que realmente puede asegurar que el Paraguay pueda mantener su estatus de sector energético verde y enverdecer aún más su futuro para que la energía realmente sea un vector de desarrollo para el país y que siga siendo con un bajo impacto ambiental. Bueno, con esto me despido y quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia, por tu exposición. Con esto pasaríamos al tercer panelista. Para mí es un gran privilegio presentarles al profesor Ramón Méndez. Es director ejecutivo de IVI, una asociación para el desarrollo sostenible Latinoamérica, y profesor titular de la Universidad de la República del Uruguay. Fue director nacional de energía, diseñando la política energética de Uruguay 2008-2030. También fue presidente por 2 periodos del Consejo Directivo de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, es miembro del directorio del Green Climate Fund y vicegobernador por Uruguay ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. Al mismo tiempo, fue director nacional de Cambio Climático del Uruguay. Realmente, el profesor Méndez es licenciado en Física de la Universidad Grenoble de Francia y doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de La Plata de la Argentina. Contigo, profesor, la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy intentando poder levantar la presentación, que creo que es esta aquí. No, no es esta. Me disculpo, no estoy consiguiendo levantar la presentación. Aquí está. Y aprovecho entonces antes para agradecer la invitación y para felicitar a todo el gobierno de Paraguay, pero en particular al Ministerio de Hacienda y al Banco Central realmente por esta iniciativa y con el apoyo del Banco Mundial, y que nos honra mucho con nuestra presencia. Quiero contar muy brevemente qué es lo que ha sucedido en Uruguay en los últimos años y de qué manera podemos, a partir de lo que se ha hecho en Uruguay, ver si hay algo que podemos compartir para el momento que está pensando Paraguay para reverdecer su economía y su sector energético en particular. Quiero comenzar compartiendo en 2 pincelazos qué es esto de lo que en el mundo se conoce como la revolución energética uruguaya. Y capaz que esta primera muestra es suficiente como para tener una idea de gráfica de lo que estamos hablando. Tomemos un año típico antes de la transformación, un año seco en particular como fue el 2006, y comparémoslo con lo que está sucediendo hoy en día, un poco después de culminar la transformación. Lo que vemos es una transformación radical de la generación de electricidad en el país, donde tradicionalmente teníamos solamente un porcentaje importante de hidroenergía, pero en los años secos como el 2006, muy complementado por generación fósil, y a su vez necesitados fundamentalmente de importar electricidad de los vecinos, Argentina o Brasil, también con derivado de petróleo, que era lo que nos podían ofrecer, a precios extraordinariamente altos. En cambio, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una composición de 4 en realidad diferentes fuentes energéticas renovables, autóctonas, todas ellas, donde está siempre la tradicional hidroeléctrica, o las 4 centrales hidroeléctricas uruguayas, también un 30% de la electricidad que hoy en día es eólica, un 15% a partir de cogeneración fundamentalmente en plantas de biomasa, un 3% de energía solar, y aquí chiquitito es todo lo que tenemos hoy en día de generación fósil, y además en lugar de importar estamos exportando por alrededor de $300 billones tanto Argentina como Brasil, a los dos,
desde que culminamos la transformación. Entonces, ¿de qué se trata esta transformación? Bueno, es algo que ocurrió esencialmente entre el año 2010 y el año 2015, donde si miramos el cambio que mostraba recién, es más relevante cuál es el porcentaje medio de participación de energías renovables. Esto en un año promedio de lluvia que pasó del 55% histórico a casi el 100%, a su vez con una diversificación de diferentes fuentes renovables autóctonas. Un elemento central que rompió muchos falsos paradigmas que había en el mundo que decían que las renovables eran más caras, a nosotros nos permitió reducir muy bruscamente, muy brutalmente el costo de generación, que pasó de 1.100 millones de dólares en promedio en un año normal de lluvias a cerca de 600 millones de dólares actualmente. O sea, todos los años nos ahorramos 500 millones de dólares, que es el equivalente al 1% del PIB de Uruguay a partir de esta transformación. A su vez, éramos muy dependientes del fenómeno climático del Niño y la Niña, que se venía agravando a raíz del cambio climático y que nos generaba en años secos sobrecostos que habían llegado a los 1.400 millones de dólares y que hoy en día prácticamente han desaparecido. La combinación, el maridaje inteligente de las diferentes fuentes nos permitió reducir la dependencia climática paradójicamente en lugar de aumentarlo. Y prácticamente han desaparecido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que se dividieron por más de 20. Esto fue posible gracias a una combinación de inversiones públicas y privadas que llegaron a unos 6.500 millones de dólares, el equivalente a un 12-13% del PIB del día de hoy. A su vez derramó enormemente sobre la economía local en los 19 departamentos del país, porque han sido inversiones distribuidas en todo el territorio nacional. En particular se generaron 50.000 puestos de trabajo, que es una cantidad enorme para Uruguay, pero derramó también en generación de conocimiento, capacidades industriales, capacidades a nivel de servicios y de otras generaciones de conocimientos que Uruguay ha podido comenzar a exportar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los ingredientes? ¿Cómo fue posible que en apenas un periodo de 5 o 6 años se lograra una transformación tan radical y con impacto tan interesante y que coloca de alguna forma a Uruguay como un referente que ha sido premiado en varias ocasiones como referente mundial de que es posible descarbonizar una economía? Bueno, acá están los 3 principales elementos que me parece que vale la pena compartir. El primero es la generación de un acuerdo político y social. Esto surge de una política energética multidimensional que abarca las diferentes dimensiones del sector energético, temas tecnológicos, económicos, pero también ambientales, geopolíticos, éticos, culturales, sociales, por supuesto, y que involucra a todos los sectores energéticos, desde la prospección de petróleo hasta el sector eléctrico, pasando desde la generación de energía, toda la logística, hasta la eficiencia energética, y por supuesto enmarcado en una visión estratégica del modelo de desarrollo de país, tanto desde el punto de vista de desarrollo económico como también desde el punto de vista de la inclusión y la integración social. Y esto a su vez fue abordado colectivamente, si bien fue propuesto por el gobierno del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. En la transición del gobierno de Tabaré Vázquez al gobierno de Mujica, se generó una comisión multipartidaria que avaló en esencia la transformación energética, la política energética que se había definido, y se transformó en lo que nosotros llamamos una política de Estado, que trascendió a un partido político y se transformó en una política del conjunto político y social de la sociedad. Pero naturalmente esto no es suficiente, porque tener buenas ideas y ponerlas en papel no es suficiente. Hay que generar las condiciones para que la transformación ocurra, y esto fue el segundo gran ingrediente, que fue extraordinariamente complejo y permanentemente variable. La construcción de un ecosistema transformador, en primer lugar, tuvo que ver con el fortalecimiento de las capacidades del Estado. La autoridad energética dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay fue extraordinariamente reforzada con un conjunto de profesionales, un pequeño conjunto, pero muy bien capacitado, egresados de 13 o 14 carreras universitarias diferentes, para dar una idea de un análisis multidisciplinario, transdisciplinario del tema energético, de la transformación que se quería hacer. Eso permitió, a su vez, generar una cantidad de estudios, muchos de ellos en contacto conjuntamente con la Universidad Nacional, pero también con los mejores expertos internacionales. Hubo que desarrollar, por ejemplo, un nuevo modelo de despacho que no existía en el mundo para maridar de alguna forma las diferentes formas de energías renovables, la mayoría, salvo la hidráulica, no gestionable por el hombre. Por lo tanto, fue necesario desarrollar modelos y procesos originales.
pero también otro tipo de análisis que permitieron que efectivamente tomar decisiones orientadas por el conocimiento. También, por supuesto, fue necesario capacitar gente más allá del Estado, generando carreras nuevas vinculadas con la transformación energética, desde temas básicos, técnicos, como instalar paneles fotovoltaicos en el techo de una casa, hasta investigación fundamental. Se pasó de cerca de 5 o 6 investigadores en el país trabajando en temas energéticos a más de 250 que se sumaron a agregar valor a este proceso transformador. También, por supuesto, fue necesario para crear el ecosistema complementar el marco institucional, realizar ajustes y también desde el punto de vista regulatorio. Y el tercer gran elemento tiene que ver con lo que hoy en día, justamente en la Universidad de Sussex acaba de terminar un trabajo de tesis vinculado al análisis de cómo fue la política pública alrededor de este evento, y un elemento a destacar es la gobernanza que tuvo el proceso, lo que hoy en día se llama la gobernanza adaptativa, que tiene que ver con, sí, reconocer el fuerte liderazgo estatal vinculado, como dice Mariana Mazzucato, a un objetivo, es decir, una misión que orienta el rol del Estado, pero en diálogo permanente no solamente con todo lo que es el Estado, sino también con el sector privado. Fue permanente la generación de curvas de aprendizaje, donde lo que se hacía era probar, dialogar, hacer data rooms para tratar de comprender cuáles eran los desafíos que estaban presentes y, por supuesto, una capacidad anticipatoria de los posibles conflictos que iban a ir surgiendo y que fueron surgiendo para poder resolverlos a tiempo antes de que nos estallaran en la cara y poder tener la solución prevista cuando efectivamente llegaran. Estos tres ingredientes fueron los que son replicables absolutamente, pero sin una visión holística, sistémica, como la que se intentó llevar adelante, no hubiera sido posible para nada poder hacer esta transformación y sin haber generado las capacidades para efectivamente poder lograrlo. Para terminar, simplemente algunas ideas que me parece que son aplicables en Uruguay a partir de nuestra experiencia. Muchas de ellas ya fueron comentadas tanto por Cecilia como por Alfonso. Es cierto que hay muchas diferencias entre Uruguay y Paraguay, pero hay muchísimas similitudes, en particular desde el punto de vista institucional. Nosotros tenemos también dos fuertes empresas públicas en el sector eléctrico y en el sector de los hidrocarburos. Tenemos una central hidroeléctrica binacional con Argentina. Y tenemos también algunos aspectos de la estructura económica, fundamentalmente la fuerte presencia de la producción agropecuaria y la industria vinculada con la producción industrial, también la existencia de servicios. En fin, hay una cantidad de similitudes que me permiten compartir algunas reflexiones para terminar sobre las oportunidades que creo que son posibles para enverdecer a Paraguay, a su economía. Ya fue mencionado la idea de la generación fotovoltaica. Yo creo que fundamentalmente para llegar a la última milla y acercarse al 100% teórico de los últimos habitantes en el interior del Chaco que le falta el acceso a la electricidad. Ya fue mencionado también la necesidad de la generación eléctrica pensando en la exportación, fundamentalmente fotovoltaica, pero ahora vamos a hablar de la biomasa y para adelantarnos al futuro, que el 2035, como se decía, es ya, es mañana, el 2035, si no se empieza, hay que empezar ahora. Creo que el tercer punto que está ahí me parece que es el más interesante de todos, en el que yo quisiera hacer más énfasis. Hace 8 años, en 2012, me costó mucho llevar adelante un proyecto que llamamos Biovalor, que hoy en día es simplemente un proyecto, simplemente no, nada más ni nada menos que un gran proyecto de economía circular, pero totalmente aplicable a la realidad paraguaya. Es decir, lo que nos planteamos fue, en un país donde hay muchísimos residuos agroindustriales, como es Uruguay, como es también Paraguay, residuos que tienen un alto contenido orgánico y por lo tanto energético, la posibilidad de transformarlos en un coproducto del proceso productivo, generando riqueza a partir de un residuo, fue el gran objetivo que nos planteamos, y lo hicimos desde transformar las excretas de las vacas en los tambos en fertilizantes orgánicos, hasta otra cantidad de cadenas en las cuales se agregaron valor a lo que hasta ese momento eran simplemente algo que estaba contaminando y generando problemas ambientales. Bueno, creo que eso fue un gran proyecto, creo que perfectamente es una idea que se podría tomar en Paraguay. Ya fue mencionada la movilidad eléctrica, ya fue mencionado también un hecho fundamental. No es lo mismo para Paraguay que para Alemania
tener movilidad eléctrica por el origen de su electricidad. Uruguay, igual que Paraguay, deberían ser dos países líderes a escala mundial en relación a la incorporación de la electrificación en la movilidad, porque realmente se genera un concepto completamente diferente al pasar directamente desde el agua, desde el viento, desde el sol, desde la biomasa a la movilidad sin pasos intermedios. Creo que el hidrógeno verde también es fundamental, no solamente para complementar el transporte. Paraguay, no productor importador neto de combustibles refinados, naturalmente en la combinación de la electromovilidad a nivel urbano y de la movilidad en base a hidrógeno, tanto a nivel de tránsito de pasajeros como de mercaderías para las largas distancias, es la combinación para la década del 30, sin ningún tipo de duda, pero además Alemania ya ha señalado que quiere importar hidrógeno verde. Entonces la posibilidad de producir hidrógeno verde con excedentes de generación renovables sería para Paraguay una solución que me parece muy interesante. Y por último, un tema no menor, el mundo va a demandar productos para la nueva economía verde. Los países que estemos en la vanguardia, porque tenemos la chance de tener buenos recursos naturales, que generemos procesos, tecnologías, conocimiento, para efectivamente prepararnos para esa economía verde que el mundo va a demandar, vamos a poder exportar esas capacidades. De hecho, por ejemplo, Uruguay hoy tenemos una decena de empresas uruguayas que están exportando know-how sobre cómo instalar parques eólicos o fotovoltaicos o hacer procesos que aprendieron en el marco de la transformación energética o en particular, por ejemplo, a partir de la electromovilidad, por ejemplo, un proyecto bien interesante que se presentó al Fondo Verde del Clima y que fue seleccionado como innovador para montar un fideicomiso que permitiera efectivamente realizar transformaciones. Bueno, esas cosas, si las aprendemos a hacer, las vamos a exportar, ese know-how, al resto de la región. Muchas gracias, lamento el comienzo medio introspectivo y agradezco nuevamente y felicito por esta iniciativa. Gracias, profesor Méndez, por su presentación. Realmente tenemos mucho para posteriormente preguntarle, pero ahora me gustaría pasarle la palabra a nuestro último panelista de la noche. Él es Leonardo Beltrán, de nacionalidad mexicana, y es consultor de infraenergía para el Banco Mundial. Es miembro de la Junta Directiva de Energía Sostenible para Todos y de la Fundación por México, del proyecto del Foro Económico Mundial, acelerando el hidrógeno limpio, y de su red de expertos, Blackstone Capital Advisors, y mentor del programa regional de América Latina de la Global Women's Network for the Energy Transition. Al mismo tiempo, Leonardo fue subsecretario de Planeación y Transición Energética en México, fue director general de Información y Estudios Energéticos, también director de Negociaciones Internacionales y consultor del BBVA Bancomer. Finalmente, Leonardo es abogado y economista, tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Con todos ustedes, un gusto pasarte la palabra a Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Es un honor y un privilegio para mí poder estar en esta ocasión con ustedes. Quisiera agradecer al presidente del Banco Central del Paraguay y al ministro de Hacienda por la invitación, a la representante del Banco Mundial también, Matilde, y por supuesto Lucía Spinelli, también del Banco Mundial, esta oportunidad. Y yo quisiera compartir con ustedes una visión en relación a las oportunidades que puede tener Paraguay sobre economía verde. Y quisiera enfocarme en estos dos temas en particular. Invertir en el combustible escondido y en la electrificación de la economía. El combustible escondido, que es la referencia que hace la Agencia Internacional de Energía, es precisamente a la eficiencia energética. Hoy escuchamos tanto de Alfonso como de Cecilia que Paraguay es uno de los países en la región que tiene una gran oportunidad para avanzar aceleradamente hacia una mejor recuperación. Goza de una extraordinaria dotación de recursos naturales, tiene una ubicación geográfica privilegiada, es frontera con el mercado más grande de la región, Brasil, y además es un exportador neto de energía.
Entonces, las oportunidades sin duda para Paraguay están en acelerar la transición energética. Invertir, por supuesto, en el combustible escondido, en la eficiencia energética y en electrificar la economía. Y esto porque, digamos, además de los 6 puntos que ya se señaló Cecilia, hoy en América Latina y el Caribe se pierde en los sistemas de transmisión y distribución de electricidad 1 de cada 6 megawatts. En el caso de Paraguay es 1 de cada 4, lo cual deja un espacio importante para poder mejorar el desempeño del sistema eléctrico. Adicionalmente, si la industria en el Paraguay aprovechara todas las oportunidades de aplicar un sistema de gestión de la energía, podrían ahorrarse $200 millones al año. Entonces, sin duda hace sentido invertir en el combustible escondido. Paraguay podría invertir en reducir esas pérdidas eléctricas y en impulsar la gestión de la energía. Esto liberaría recursos que de otra manera se gastarían en el costo de producción y permitiría aumentar la disponibilidad de energía para estimular el desarrollo económico y regional dentro de Paraguay, pero además en el entorno del cono sur. Y al mismo tiempo acelerar el paso en la vía hacia la descarbonización profunda, que es otro de los elementos que condicionan el desarrollo de la región, y no solamente el desarrollo de la región, sino el desarrollo económico mundial en este entorno de profunda descarbonización. Las empresas, por su parte, enfrentarían un costo de energía más competitivo y esto permitiría, por supuesto, expandir operaciones o abrir nuevas líneas de negocio. Y de esta manera, entre gobierno e industria, por supuesto, reducir la huella ambiental, impulsar el desarrollo regional y crear puestos de trabajo de calidad permanentes, mientras que se mejora la competitividad de la región. En Paraguay, la industria consume alrededor del 15% de energía eléctrica para atender sus necesidades energéticas. Esto también lo comentó Cecilia, lo cual abre una gran posibilidad para electrificar la economía. Entonces, por eso, Paraguay podría invertir en esa electrificación y en la medida en que el costo de la energía sea más eficiente, esto aumentaría la competitividad de las empresas y estimularía el desarrollo, otra vez, económico y regional, abriendo nuevos mercados por la oportunidad de crear y o fortalecer empresas que atiendan esas necesidades de una demanda potencial creciente eléctrica, de no solamente Paraguay, pero por supuesto de la región, y de esta manera, por supuesto, reducir la huella ambiental, impulsando el desarrollo regional y creando puestos de trabajo de calidad permanentes, mientras se mejora la competitividad. Sin duda, este es el mensaje central que quisiera transmitirles. Las oportunidades de desarrollo para el Paraguay están en acelerar la transición energética, invertir en ese combustible escondido y en electrificar la economía. Y con este mensaje que les dejo, quisiera exponer 3 puntos sobre el caso mexicano. Ramón nos compartió los elementos sobre el caso uruguayo. En el caso mexicano, se decidió en 2012 avanzar hacia la transición energética y se fijó una meta agresiva para poder impulsar esa transición. Primero, alcanzar desde una línea base de alrededor de 14% de la generación eléctrica que se tenía en aquel momento a partir de recursos renovables, fijar una meta de 20% en el 2018, 25% en el 2024, 35% en el 2030 y 50% en el 2050. Esto, por supuesto, requería de inversiones extraordinarias. Así como en Paraguay también hay una empresa eléctrica nacional y una empresa productiva del Estado enfocada en hidrocarburos también nacional. Y el reto era poder impulsar no solamente el sector productivo estatal, sino también el sector privado. Y como resultado de este movimiento, de esta transformación energética en México,
se lanzó un mercado eléctrico mayorista. Ese mercado eléctrico mayorista, en los primeros 3 ejercicios que se realizaron de 2016, 2017 y 2018, tuvieron como resultado un aseguramiento de inversiones en el orden de 8.600 millones de dólares. Se desarrollaron proyectos en la mitad de los estados de México. Alrededor de 17 estados habían captado inversiones para desarrollar proyectos de generación limpia. Y por supuesto se redujeron los precios de acceso al flujo eléctrico. Originalmente se pagaban alrededor de $70 por megawatt hora. 3 ejercicios más tarde, y en cada uno de esos ejercicios México alcanzó el récord mundial en términos de costo de energía eléctrica. En la última de esas subastas, el costo fijo que se fijó para los participantes de esas subastas de largo plazo fueron $20 por megawatt hora, lo cual ayudó a México a captar inversión, a generar empleo y desarrollo regional, a enverdecer su matriz energética y, por supuesto, impulsar el desarrollo de un mercado de talento y de energías renovables en la región. Entonces, por estas razones, al voltear a ver el caso paraguayo, hace completamente sentido que Paraguay se vuelque hacia la transición energética y de esta manera invierta, decida en impulsar un mejor uso y más eficiente de la energía y un desarrollo de su matriz energética y no solo eléctrica de manera limpia y sustentable. Y con esto agradezco la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias, Leonardo. Realmente me gustaría felicitar a todos los panelistas, pues han demostrado que son de un alto nivel de conocimiento y experiencia en el sector. Inmediatamente empezaremos ya con las rondas de preguntas para darle mayor dinamismo, ya que sé que nos estamos excediendo un poco en el tiempo preestablecido. La primera pregunta iría para Alfonso. He notado que el profesor Ramón Méndez, ¿verdad?, ha hablado sobre 3 ejes principales que son el acuerdo político-social, la construcción de un ecosistema transformador, la gobernanza adaptativa. Y me gustaría tener algún tipo de parecer sobre su experiencia, Alfonso, ya que usted fue el encargado de la implementación de programas de eficiencia energética en Uruguay, ¿verdad? ¿Y qué aspectos fundamentales se encuentra interesante que pudieran ser útiles a Paraguay? La palabra es contigo, Alfonso. Sí. Bueno, muchas gracias, viceministro, por la pregunta. Hay elementos que son clave en la construcción de cualquier política energética de largo plazo. Y Ramón lo exponía muy bien en su presentación, que son la clave del éxito del desarrollo del sector energético que tuvo Uruguay desde 2005 hasta ahora. Y uno lo que observa a nivel de toda la región es que aquellos países que han avanzado más, fundamentalmente en las transiciones energéticas, son aquellos que, en primer lugar, generan una política con una visión de largo plazo, que no es susceptible a grandes cambios a nivel de las administraciones de las distintas administraciones de gobierno, y para eso se requiere de alguna forma un pacto social, un acuerdo entre los distintos actores de la sociedad para construir esa visión de largo plazo del sector energético. Lo otro que se observa es una institucionalidad muy bien armada, en la cual hay una separación de roles por parte de los distintos actores del sector energético. Por un lado está el planificador de las políticas, por otro lado está el regulador, que es un regulador independiente, que tiene una función de establecer los esquemas para que los distintos actores del sector puedan
operar de forma lo más eficiente, posible. Y después están aquellos actores que están encargados del rol a nivel de las operaciones de los distintos activos del sector energético, que pueden ser actores privados y que pueden ser también actores públicos, y una apropiada armado de esa estructura del sector energético con la separación de los distintos roles por parte de la institucionalidad. Esos son elementos clave. Otro elemento clave que yo entiendo es parte de todo esto es que tiene que existir también capacidades a nivel de técnicas, a nivel de los actores del sector, que permitan desarrollar modelos prospectivos para entender cuál va a ser el comportamiento del sector energético ante distintos escenarios de crecimiento económico, distintos escenarios de adopción tecnológica, distintos escenarios para la toma de decisiones por parte del decisor político. Entonces, son elementos que crean asimismo un ámbito en el cual las inversiones para el sector energía se desarrollan bajo una seguridad jurídica que es sustancial y fundamental para el desarrollo del sector energético. Entonces, de alguna forma hay que estar armando el ecosistema necesario para que las transiciones energéticas puedan desarrollarse, para que se pueda desarrollar una política de largo plazo para el sector energía, y que de alguna forma esté sustentada en un acuerdo de la sociedad en todo su conjunto, que son elementos clave para que exista sostenibilidad a nivel de las políticas de largo plazo. Muchísimas gracias, Alfonso. En realidad tus respuestas son siempre muy constructivas, muy positivas, para que nosotros podamos ir administrando este sector muy complejo y al mismo tiempo muy, muy importante para nuestro país. Quisiera saber si Cecilia está, ya que no la estoy viendo, quisiera que se conecte, que prenda su... Exacto, muchas gracias, Cecilia. Mira, la pregunta que te voy a hacer es muy importante porque vienes de la academia. Es clave para que nosotros que estamos en la función pública en forma temporal, ¿verdad? Sepamos qué hacer. La pregunta es la siguiente, Cecilia. ¿Cuáles son las principales barreras para la inserción de energías renovables en la matriz energética nacional? Perfecto. Bueno, muchas gracias, ministro. Realmente voy a tratar de resumir en honor al tiempo en las principales, ¿verdad? La principal y la más evidente ha sido una histórica abundancia de energía limpia, de energía barata, que es la energía hidroeléctrica, obviamente, que hizo que las prioridades no hayan estado colocadas con el foco correspondiente, ya que sabemos que en el caso de Uruguay, por ejemplo, la transición se desató a partir de un momento crítico donde digamos que se hizo una necesidad de esa inversión. En Paraguay tenemos, por un lado, entonces, digamos, falta de incentivos concretos y efectivos, ya que tenemos, si bien la ley del 2006, la cual no ha logrado hasta hoy en día un solo proyecto, lastimosamente. Tenemos, a su vez, también, entonces, la falta de competitividad de la energía eléctrica, que ha sido histórica, que hoy en día se está superando porque los costos de tecnología están bajando bastante. Y, en tercer lugar, podemos citar, para decir 3 puntos, la falta histórica que hubo de información sistemática para los inversores. Porque si bien sabemos que hay mucho sol, que en algunos lugares hay mucho viento y qué sé yo, fue recién con la publicación del Atlas de Potencial Solar y Eólico en el año 2016, si no me equivoco, que empezamos a tener información ordenada para ofrecer a potenciales inversores, para atraer esa inversión. Y si todo eso tengo que resumir en algo, yo creería que es sobre todo la coordinación de esas necesidades, de cómo llenar esas necesidades, y un gran componente ahí es un marco regulatorio efectivo. En este caso sería la actualización urgente de la ley 2009-2006, que yo sé que es una tarea fundamental del viceministerio y que, bueno, habría que acompañar.
Muchísimas gracias, Cecilia. Entonces estamos en el camino correcto, porque cuando asumimos esta administración, justamente hemos detectado que la 3009/2006 no era provechosa o no era interesante para el sector privado, y con la ayuda del sector consultivo, del sector académico, hemos elaborado y puesto a consideración de los políticos la modificación de la 3009. Y esperemos que en muy breve tiempo podamos realmente presentar un producto, una herramienta legal interesante para el sector, y creemos que empezarán a iniciarse los proyectos. Tenemos 2 proyectos ya muy interesantes que en breve tiempo lo estaremos comunicando a la opinión pública. Creo que vamos a romper paradigmas, va a ser algo muy interesante, aunque no es grande, es pequeño, pero lo importante es empezar. Una siguiente pregunta, ya que está muy en boga esta palabra, Cecilia, es el tema de la movilidad eléctrica, ¿verdad? ¿Qué beneficios inmediatos puede traer el fomento de la movilidad eléctrica como proyecto estratégico? Tu micrófono está apagado, Cecilia. Sí, tuve un problema de conexión, disculpen brevemente. Bueno, con respecto a la movilidad eléctrica, yo creo que lo más inmediato es insertarnos en una tendencia que se nos viene encima. Ya se ha dicho que para el año 2026 la mayoría de los vehículos, las grandes fabricantes van a estar enfocándose su producción en eso, y no podemos estar ajenos a eso, digamos, a ese hecho. Una sinergia importante con el sector eléctrico aquí en Paraguay es esa integración potencial, ya que los vehículos eléctricos son básicamente bancos de baterías con ruedas, ¿verdad? Donde conocemos aquí los déficits que tenemos y el bajo factor de carga que tenemos en el Paraguay, y eso vendría a ser una gran ayuda, manejado de una manera correcta con los técnicos que ya están inmiscuidos en esto de la ANDE, vendría a ser una gran ayuda, un gran alivio para el sector eléctrico. Y finalmente, por supuesto, sería un alivio también para la balanza de pagos, ya que sabemos que hoy en día, si es que miramos la diferencia en gastos, en ingresos, en dólares por combustible y los ingresos por exportación de energía eléctrica, eso se está acercando cada vez más. Entonces sería realmente al menos 3 ventajas inmediatas e interesantes para el Paraguay. Excelente, muchísimas gracias, Cecilia. Le paso la palabra ahora al doctor Spalding. Por favor, doctor. Muchas gracias, viceministro. Me gustaría hacerle una pregunta al profesor Méndez, aprovechando su experiencia como director nacional de energía del Uruguay y mentor o diseñador de la política energética del Uruguay 2008-2030. Sobre, en su opinión, Ramón, ¿qué podrías compartir con nosotros en lo que se refiere al factor determinante para llevar adelante esa política energética, esa transformación energética, las barreras que encontraron, la gobernanza y cómo la superaron? O sea, que una pregunta larga, estamos con escasos minutos y aprovecho para adelantarle a Leonardo que le voy a hacer una pregunta similar sobre el caso de México, aprovechando que fue subsecretario de Transición Energética, para que vaya pensando ya en alguna respuesta para compartir. Muchas gracias, profesor. Lo más brevemente posible. En primer lugar, el factor determinante, como muchas veces sucede, fue una crisis. Y fue bueno, porque lo que hicimos fue cruzamos el puente y quemamos todos los puentes. Realmente vivíamos la tormenta perfecta. Llevamos muchos años sin inversión, ya habíamos ocupado todos nuestros ríos para poder instalar centrales hidráulicas, no tenemos ni petróleo, ni gas, ni carbón con reservas probadas, se había apostado al gas argentino y Argentina por problemas internos tuvo que cortar el suministro de gas a Uruguay. Teníamos la posibilidad de traer energía de la región, pero muy cara, extraordinariamente cara. Llegamos a pagar hasta $400 el megavatio hora de Brasil o de Argentina en los momentos peores. Y además estamos con una economía que se había puesto a crecer al 7 o al 8%, como le pasó a Paraguay. Entonces teníamos la tormenta perfecta. Eso fue realmente un incentivo muy, muy importante para decir tenemos que hacer cosas diferentes. Había un nuevo gobierno que había llegado y el presidente aceptó rápidamente, si bien era muy innovadora, nos planteamos en la política que apenas 7 años después, es decir, en el 2015,
íbamos a tener más de 50% de toda la matriz primaria de energía en base a energías renovables. Mucha gente decía que era muy loco, pero lo planteamos y lo conseguimos antes incluso de la fecha prevista. Las barreras fueron lo que abundaron, es decir, sabíamos que íbamos a tener una cantidad de barreras y lo que estuvimos fue, diseñamos la estrategia para adelantarnos al momento de los conflictos y poder resolverlos anticipatoriamente. Cuento un ejemplo. Llegó un momento en que era tanta la cantidad de molinos de viento que llegaban al país para ir al destino. Fíjense que se instalaron cerca de 1.300 megavatios en un par de años aproximadamente. Eso implica que llegaron 700, 800 molinos en un par de años al país. O sea, había meses que me llamaba el director de puertos y me quería matar, naturalmente, porque estaba bloqueando absolutamente todo. Entonces, bueno, fue necesario juntar a una decena de actores, la mitad públicos, la mitad privados, para ver de qué manera podíamos generar una logística, que pensamos hasta poder bajar a los molinos con helicóptero, o sea, analizamos una cantidad de opciones, y ese camino, de alguna forma, es típico de lo que logramos hacer al adelantarnos y que antes de que la situación explotara, poder corregir para llegar a destino. Otro caso tuvo que ver con el acceso a la tierra para poder realizar mediciones y instalar parques eólicos. Tuvimos que votar una ley específicamente ad hoc para declarar que en Uruguay el viento es un bien público, así como en la mayoría de los países el petróleo es un bien público. Hago un pozo, sale petróleo, no es mío, sino que es del Estado. Lo mismo pasa en Uruguay. Si en un lugar hay un buen viento, el propietario no puede decir, no quiero que acá se instale un parque eólico, naturalmente tiene que ser compensado como corresponde, pero el concepto del viento es un bien público. Bueno, esos son algunos de los decenas de temas que tuvimos que ir resolviendo, y lo más importante, vuelvo a repetir, fue la gobernanza de todo el proceso, el tener un liderazgo estatal, pero un liderazgo atento, escucha, planteándose que no tenía toda la verdad, que el gobierno no tenía toda la verdad y tenía que recurrir a una suma de saberes para poder ir avanzando exitosamente. Muchísimas gracias, profesor, por sus reflexiones. Me queda quemado en el cerebro la palabra que usó, que es crisis. Y ojalá realmente en nuestro país nos demos cuenta que esa crisis energética está en el horizonte y que podamos llevar adelante esa transición, en especial la búsqueda de nuevas fuentes de generación de energía con suficiente antelación para no llegar a esas situaciones que has mencionado de extrema urgencia o necesidades de compra a esos precios de energía importada, lo cual ataja todo el desarrollo también de un país. Damos todavía tiempo y ojalá como resultado, uno de los resultados de este panel, vamos a tomar sus palabras y realmente darnos cuenta que estamos más allá del hay que. Realmente es llevarlo adelante y confío plenamente en que lo hará y lo está haciendo el viceministro Saldívar en coordinación con la presidencia y el equipo económico. Con eso me gustaría pasarle la misma pregunta a Leonardo. En el caso de México, has ocupado el importante y crucial cargo de subsecretario de Planeamiento y Transición Energética. Mencionaste una cifra muy interesante, que en 3 años lograron bajar las subastas de $70 por megawatt hora a $20 por megawatt hora. Y me gustaría, Leonardo, si podrías compartir con nosotros alguna experiencia de las barreras de la gobernanza y cómo fueron superando ese viento en contra que encontramos todos los días. Con mucho gusto, James. Y quizás yo empezaría con, son varios elementos, pero yo indicaría que primero que todo debe de haber liderazgo. Y ese liderazgo es un campeón que quiera impulsar el desarrollo del sector energético. En este caso, en el caso mexicano, ese campeón lo fue en su momento el candidato a la presidencia de la República en el país, en aquel momento Enrique Peña Nieto, que propuso un pacto por México para impulsar, renovar, reformar el sector energético. Y en el tercer día de inicio, digamos, durante la campaña y durante el periodo de transición,
trabajó con los diferentes equipos para poder impulsar este pacto por México. Y al tercer día de la administración se firmaron los principales partidos políticos este pacto por México, que incluía no solamente la reforma del sector energético, sino era una agenda de 450 puntos que reflejaban las prioridades de cada uno de los tomadores de decisiones y de los diferentes partidos políticos. Ese es el primer elemento. El segundo, para el sector energético, yo diría, es tener un marco jurídico robusto, y en el caso mexicano, lo que provee la mayor certeza por la dificultad que tiene reformarse es la Constitución. Entonces, en este caso, la reforma al sector energético tenía que darse de manera constitucional, puesto que el proceso lo que implica es que haya una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes del Congreso Federal más 2/3 partes de la mayoría de los 17 de los 32 congresos estatales tienen que estar de acuerdo en una modificación al texto constitucional. Este es el otro elemento central. Con el Pacto por México hubo oportunidad de impulsar esta reforma a la Constitución, que precisamente lo que hizo fue conjuntar a todas las visiones y la representatividad política en este futuro energético sustentable. Y ya que tenías estos dos elementos, el driver de liderazgo y las condiciones políticas, lo siguiente fue diseñar un entorno o una arquitectura institucional que permitiera dar certeza a los inversionistas. Esto se hizo separando las actividades de cada uno de los actores del sector. Entonces, al ministerio, por supuesto, se le encargó el desarrollo de la política pública. Al regulador se le encargó la parte regulatoria, técnica, económica del sector energético, y por supuesto a las empresas productivas del Estado y al sector productivo en general, el desarrollo de la actividad económica. El modelo que se diseñó a partir de esta arquitectura institucional tenía que ser algo conocido y que le diera certeza a los inversionistas. Se escogió un modelo de mercado, que básicamente lo que permite es que haya competencia entre los diferentes participantes y que la señal que manda oferta y demanda se traduzca en un precio que cubra las necesidades de producción y de consumo, lo cual se creó al diseñar este mercado eléctrico mayorista. Y adicionalmente se mandó una señal de precios en torno a las energías limpias. Se diseñó un esquema de política pública denominado certificados de energía limpia. Estos certificados de energía limpia es el requerimiento de los participantes del mercado eléctrico mayorista para mostrar que consumen una cantidad de esa energía en su portafolio de consumo. Es una especie, por ponerlo de manera un poco más coloquial, en el plato del buen comer son los verdes que tienen que estar representados este plato del buen comer. En el caso del plato del buen comer energético, tiene que haber una participación de energía limpia en la matriz de generación y de consumo. Y por supuesto, este requerimiento se diseñó de una manera que anualmente se puede revisar, pero la única forma de revisión es al alza. Entonces, o se mantiene o es al alza. Y esto lo que manda es una señal al mercado de que en el futuro va a ir progresando o incrementándose progresivamente las necesidades de consumo energético limpio, lo cual atrajo a los diferentes inversionistas para poder desarrollar proyectos en México. Y el último elemento quizás relevante, o dos elementos centrales, sería el primero, tener no solamente la arquitectura institucional, sino un marco jurídico, pero también una visión de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces, en esa visión donde ya tienes estas metas de corto, de mediano y de largo plazo, se alinean con los instrumentos de política
y además una coordinación entre los diferentes actores del sector. De manera que para el sector productivo hubo señales de mercado en términos de la oportunidad que se abre al solicitar inversiones en energías limpias, pero también que hay un mercado laboral que va a poder suministrar las necesidades de la demanda laboral. El sector educativo invirtió en desarrollo de talento y en investigación y desarrollo tecnológico para complementar el mercado laboral en el sector energético. El sector ambiental alineó los instrumentos para solicitar y verificar que se cumplía con la limpieza del portafolio de generación, pero además con las metas nacionales, y adicionalmente se dotó de la información necesaria para que los inversionistas pudieran tomar decisiones en términos de el stock de recursos naturales disponible para poder aprovecharse en materia de energía limpia, la oferta laboral que podría estar disponible en cada uno de los estados, categorizada de acuerdo con los diferentes procesos para desarrollar proyectos en energía limpia, y en el desarrollo de centros de innovación enfocada a cada uno de los sectores renovables. Y de esta manera tienes un paquete completo de elementos que estimulan a la política pública, a la acción productiva y al desarrollo de la actividad sustentable. Muchísimas gracias, Leonardo, por tus comentarios. Realmente qué interesante. Pacto por México, que todos puedan unirse, de coordinar un marco jurídico, y obviamente liderazgo es fundamental para llevar adelante una transición energética o cualquier proyecto dentro de las políticas públicas. Yo creo que estamos pasados de tiempo, podríamos continuar. Yo le paso la palabra al viceministro y dejo en tus manos, señor viceministro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por el apoyo que siempre nos da usted. Y dando un breve resumen, ¿verdad?, de lo que hemos escuchado, definitivamente necesitamos el fortalecimiento del sector energético nacional. Necesitamos enfocarnos en eso. También la distribución de roles en el sector energético, donde los protagonistas asuman acciones inherentes a su sector sin que se superpongan a otros sectores. También hemos visto la necesidad de establecer una agenda energética aplicable donde se ha incluido el factor político-social. A grandes rasgos, haciendo un síntesis de todo lo interesante que nos han otorgado a estos excelentes panelistas, creo que esos son los factores claves que estamos quitando hoy. Tenemos mucho trabajo por delante. Los paraguayos que queremos bien a nuestro país, queremos que una de las mayores riquezas, que es la energía, que nos da una estabilidad financiera, pero que nos otorga al mismo tiempo una fuerte presión política, realmente sea discutida por todas las partes y que el producto final sea algo interesante, útil y productivo para nuestro país. Quisiera saber si la presidenta Matilde Bordón se encuentra para que haga el cierre. Yo nada más me resta que agradecer a los grandes panelistas, a los ya muy reconocidos panelistas, y agradecer también al Banco Central, al Ministerio de Hacienda y al Banco Mundial por todo el apoyo que da al sector, y especialmente en esta semana muy especial para nosotros. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, viceministro. Muchísimas gracias, Jimmy, por moderar este panel, y a los expertos que nos acompañaron. Realmente en una conversación extremadamente interesante y central para el desarrollo sostenible de Paraguay. No creo que haga falta un cierre, porque los moderadores lo hicieron muy bien, pero yo me voy con algunos mensajes. Uno, básicamente, por lo que escuchamos, la región de Latinoamérica tiene en términos comparativos una matriz energética limpia, pero sin embargo hay un espacio enorme por delante para enverdecer el sector de energía, y Paraguay no es una excepción.
de lo que se conversó es que dentro de unos años se estará utilizando toda la hidroelectricidad disponible, y entonces quizás este es el momento de empezar a pensar opciones tanto para el sector eléctrico como para también la sustitución de combustibles líquidos que impactan en la balanza comercial del país. ¿Y qué opciones se barajaron esta tarde? Bueno, algunas que los expositores plantearon muy bien, como es la generación de energía renovable no hidroeléctrica, de las energías renovables no convencionales, la eficiencia energética que Cecilia mencionó en sus ejemplos respecto a la movilidad eléctrica, cómo electrificar la economía del país. Y también algo muy interesante que se mencionó es la importancia de la integración regional en estos temas. Y por eso conversaciones como estas, donde las experiencias de otros países cercanos a la región, como para el Paraguay, como es Uruguay y México, son extremadamente valiosas porque también muestran que si bien son temas complejos y si bien hay muchas barreras, es posible. Y creo que acá un poco para finalizar, se conversaron y se cerró cuando uno piensa en lo que se requiere, y esto se fue repitiendo, creo, de manera interesante en todas las sesiones que estuvimos esta semana, cuando hablábamos de los desafíos urbanos, de cómo convertir nuestras ciudades en ciudades verdes, sostenibles, cómo convertir el sector rural en un sector sostenible. Siempre están estos ejes que también se mencionaron hoy en el tema de energía. Uno, la importancia de un pacto social. Estas políticas de corto, mediano y largo plazo solo se pueden lograr si hay un pacto social y un acuerdo con alto liderazgo desde el sector político. Se mencionaba un campeón, pero a la vez un acuerdo de la sociedad de que este es el camino que el país decide tomar hacia adelante. Y obviamente, y esto también fue mencionado por Ramón cuando explicó la experiencia de Uruguay, la importancia del rol del privado en esta gobernanza, ¿no? Y de los ecosistemas transformadores, que esto también se fue mencionando en todas las sesiones que tuvimos durante esta semana. Creo que esto es central, el tema de cómo se logran estos ecosistemas transformadores. Creo que esta semana es parte de empezar a construir este ecosistema transformador tan clave para llevar adelante estas acciones. El momento es ahora, y esto se repite en las distintas sesiones. Creo que la crisis de la pandemia y el cambio climático nos ponen aún en mayor evidencia que no se puede esperar para comenzar a pensar y a tomar acción en estos temas. Y con esto, bueno, agradecer nuevamente al presidente del Banco Central por su liderazgo en avanzar en estas conversaciones tan centrales en el país. De nuevo a los expositores, a los moderadores por acompañarlos, invitarlos a la sesión de mañana, que va a ser una sesión extremadamente interesante que va a recolectar un poco las conversaciones que se dieron esta semana en los distintos ámbitos, cuyo tema va a ser hacia una economía verde, experiencias, oportunidades y desafíos. La idea en esta sesión de mañana, donde vamos a tener al economista Jeffrey Sachs, a Jan Esperanza de la Fundación Bertoni, al vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Felipe Jaramillo, al ex ministro de Hacienda, actual vicepresidente del BID, Benigno López, moderados por el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, y por el presidente del Banco Central, para conversar justamente sobre estos desafíos que se fueron conversando en estos días, pero cuáles son las oportunidades que estos desafíos plantean hacia adelante, de la necesidad de actuar ahora, de las experiencias valiosas del mundo y del Paraguay, la colaboración que hablábamos entre el sector privado y la sociedad civil, y también un poco por qué estos temas en algunos ámbitos no están ocurriendo ya. Con esto agradecerles muchísimo, esperamos verlos mañana nuevamente a la misma hora, 6:30 de la tarde, que nos acompañen en esta conversación del día de mañana. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, un gusto. Muchas gracias a todos. Gracias. Totalmente, un placer. Saludos. A Felicitaciones. todos. Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, Dimi. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, Hasta Leonardo. luego, Lucía. Chao, chao. Chao, Cecilia. Muchas gracias.
Luego, muchas gracias por la invitación. Chao, chao.